Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con una noticia que de verdad ha dado la vuelta al mundo y ha dejado a muchísima gente con la boca abierta, algo que no esperábamos para nada. Estamos hablando de la impactante noticia que involucra a Halil y Esla, dos nombres que estoy seguro, muchos de ustedes conocen y siguen de cerca. El título ya les habrá dado una pista, pero hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y las posibles implicaciones de este giro de guión tan inesperado en sus vidas. Así que prepárense porque esto promete ser bastante jugoso. Y antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, si son nuevos por aquí y les gusta estar al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, las noticias sorprendentes y los giros del destino, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. La fecha de hoy, 24 de octubre de 2025, se perfila como un día que quedará marcado en la memoria de muchos. La noticia que ha explotado en los medios y en las redes sociales es, sin duda, la que tiene como protagonistas a Halil y Esla. Para quienes no estén familiarizados, y siempre es bueno dar un poco de contexto, Halil es una figura que ha ganado mucho reconocimiento y Esla, por su parte, es conocida por. Ambos han sido, hasta ahora, dos pilares en sus respectivas carreras y, para muchos, figuras admiradas. Lo que ha sucedido es algo que nadie anticipaba. Las primeras informaciones que comenzaron a circular, de forma casi viral, apuntaban a un evento extraordinario. Al principio muchos pensamos que se trataba de un rumor, de esos que nacen en Internet y se propagan como la pólvora sin fundamento. Sin embargo, a medida que pasaron las horas, y con la confirmación de fuentes cercanas e incluso comunicados oficiales, la realidad se impuso. Halil y Esla están involucrados en un acontecimiento que ha sacudido los cimientos de la opinión pública y de sus seguidores. Lo más impactante de la noticia gira en torno a. Imaginen la sorpresa cuando se conoció que. Lo que se creía una historia lineal ha dado un giro de 180 grados, y las implicaciones son enormes. Por un lado, tenemos a los fans incondicionales de Halil, quienes han estado apoyándolo en cada paso de su carrera. Su reacción ha sido una mezcla de asombro y, en algunos casos, preocupación. ¿Cómo afectará esto a sus proyectos futuros? ¿Qué significa este nuevo capítulo para él? Las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y especulaciones. Veremos si las declaraciones oficiales, o la falta de ellas, aportan alguna luz a estas interrogantes. Por otro lado, Esla también tiene una base de seguidores muy sólida que la admira por. Su participación en este evento también genera muchas preguntas. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? ¿Cómo se siente ante esta nueva realidad? Es natural que la gente quiera saber más sobre su perspectiva y sus motivaciones. Los medios de comunicación, como era de esperar, han estado trabajando a toda máquina para obtener la primicia y ofrecer la información más completa posible. Hemos visto titulares, reportajes y análisis de todo tipo, cada uno intentando interpretar lo que este suceso significa para el futuro de ambos. Algunos hablan de un nuevo comienzo, otros de un momento de reflexión, y algunos incluso aventuran posibles consecuencias a largo plazo. Un aspecto interesante a considerar es el impacto que este evento tendrá en la esfera pública. Halil y Esla no son solo figuras públicas, sino también referentes para muchos. Sus acciones, decisiones y la forma en que manejan estas situaciones pueden influir en la percepción de temas más amplios. Ya hemos visto cómo temas similares en el pasado han generado debates importantes sobre. También es importante hablar de los rumores. Y sí, hay muchos. Cuando una noticia así irrumpe, es inevitable que proliferen todo tipo de conjeturas. Algunas son más plausibles que otras y algunas, francamente, rozan lo inverosímil. Nuestro objetivo hoy es, en la medida de lo posible, separar los hechos de la ficción, basándonos en la información confirmada y en el análisis de fuentes fiables. No pretendemos especular sin fundamento, sino ofrecerles una visión informada de lo que está sucediendo. Analicemos las posibles razones detrás de esta noticia. Si se trata de un compromiso, por ejemplo, ¿qué los ha impulsado a dar este paso ahora? ¿Han estado planeándolo en secreto? ¿Hay alguna influencia externa que haya acelerado las cosas? Si se trata de una separación, ¿cuáles son los motivos? ¿Son asuntos personales, profesionales, o una combinación de ambos?
Si es un proyecto conjunto, ¿qué tipo de proyecto es y qué objetivos persiguen con él? Cada escenario presenta un abanico de posibilidades que merece ser explorado. Las redes social. Es, como siempre, han sido un hervidero de opiniones. Hemos visto desde mensajes de felicitación hasta comentarios de decepción, pasando por análisis detallados y hasta memes humorísticos que intentan aligerar la tensión. Es fascinante observar cómo la opinión pública reacciona ante estos eventos, demostrando la conexión tan profunda que a veces se crea entre las figuras públicas y su audiencia. Y no podemos olvidar el factor sorpresa. En un mundo donde la información parece estar al alcance de un clic, lograr mantener algo así en secreto hasta el momento justo es una hazaña en sí misma. Esto demuestra la habilidad de Alil y Esla, o de sus equipos, para gestionar su privacidad y controlar la narrativa. En cuanto a los próximos pasos, la incertidumbre es palpable. ¿Veremos pronto declaraciones conjuntas? ¿Habrá entrevistas exclusivas? ¿Se presentarán juntos en algún evento público? El silencio a veces puede ser tan elocuente como las palabras, y en este caso, la expectativa de lo que vendrá es casi tan grande como la sorpresa inicial. Para quienes siguen de cerca la vida y obra de Alil, esta noticia podría significar un cambio en su trayectoria. Si se trata de un nuevo rumbo personal, es probable que tenga un impacto en su enfoque y en los roles que acepte en el futuro. Lo mismo aplica para Esla. Sus seguidores estarán muy atentos a cómo gestiona esta nueva etapa y qué proyectos emprende. Es importante recordar que al final del día, son personas con vidas privadas, y aunque su fama los exponga al escrutinio público, merecen respeto. Sin embargo, no podemos negar que su influencia es considerable, y lo que hagan tendrá repercusiones. En resumen, la noticia de Alil y Esla del 24 de octubre de 2025 ha sido un verdadero terremoto mediático. Un evento que ha tomado a todos por sorpresa y que ha generado un sinfín de preguntas y especulaciones. Hemos visto cómo ha sacudido la esfera pública. La reacción de sus seguidores ha sido diversa, y los medios de comunicación no han dejado de analizar cada detalle. Lo que está claro es que este es un momento crucial en sus vidas, y el mundo estará observando atentamente cómo se desarrolla este nuevo capítulo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta información les haya resultado intrigante y les haya proporcionado una visión más clara de lo que está sucediendo con Alil y Esla. Ha sido un tema realmente impactante y lleno de giros inesperados. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y relevante. Nos encantaría saber su opinión sobre esta noticia. ¿Qué piensan ustedes de este acontecimiento? ¿Están sorprendidos? ¿Tienen alguna teoría? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo encontraron informativo o entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que crean que le pueda interesar esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que publicamos. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.